empezamos, primero que nada, muchísimas gracias contar de nuevo con tu presencia. La verdad, digo, ahorita te vas a presentar tú. No sé si puedes comenzar a compartir tu pantalla de la presentación. Sí. Y mientras, pues bueno, les voy dando un background de quién es Rogelio Reina. La verdad es una de las personas que yo admiro en lo personal, o sea, tiene una capacidad técnica y de traducir esta parte que es blockchain a negocio de una manera muy fácil, muy ágil. También, pues ya es de las personas que también en el ecosistema, como ya les había dicho, la mayoría de los que están aquí ya lleva bastante tiempo en esto de Bitcoin, blockchain. A mí en lo personal me asombra la velocidad que tiene para cambiar de un protocolo y entender otro de manera técnica y aterrizarlo en casos de uso, ¿no? Que es lo importante. Y pues bueno, aquí no se puede aplaudir todavía, pero levanten todas las manos, por favor, para recibir a Rogelio. Y pues bueno, él es CEO y cofundador de Binde. Ya nos platicará en unos momentos más qué es Binde, qué hace él. Y pues bueno, están en las mejores manos en estos momentos. Y pues adelante, amigo, un gusto tenerte aquí y muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Fer. Gracias por la presentación tan cálida. Es un placer para mí estar aquí frente, bueno, no diría que frente, pero aquí en el mundo virtual con todos ustedes, por situaciones de fuerza mayor, que lo tenemos que hacer virtual. Pero bueno, hay que adaptarnos y hay que poner todo de nuestra parte para que sea lo mejor. En términos prácticos, pues, yo soy Rogelio. Hace un par de años fundé la empresa que se llama Vinde.io. Estuvimos en proceso exploratorio todavía hasta finales del año pasado, en modo exploratorio, tanto de tecnologías como de mercados. Y de hecho, parte de ese proceso exploratorio en mercados es de lo que vamos a platicar hoy en el contexto de aplicaciones en la vida real. ¿De acuerdo? Esta charla, en esta charla asumo que todos los asistentes ya tomaron las charlas anteriores, entonces ya saben lo que son los protocolos de consenso, lo que son las tecnologías base. Entonces, nos vamos a enfocar principalmente en las aplicaciones, ¿de acuerdo? Y en el uso empresarial de lo que podría ser el blockchain. ¿Sí? Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a comenzar. Gracias a Sincel, gracias a Lumit Hub y Blockchain at Berkeley por esta oportunidad. Bien, vamos a revisar esta agenda. Prácticamente tiene que ver con las motivaciones, casos prácticos, algunas industrias, nombres reconocidos, ICOs o cosas proyectos que están en el ecosistema de blockchain en el mundo, que tengan que ver con este tipo de aplicaciones industriales y leyes y regulaciones, ¿de acuerdo? Si alguien a la hora en cualquier momento desea interrumpir, con todo gusto, ¿de acuerdo? Aquí tengo el chat a la vuelta. Si ven que mis ojos se mueven es porque estoy revisando el chat. Entonces, estamos al pendiente de sus preguntas. Y Marta, o perdón, Paulette o Fer, si en algún momento ven que estoy omitiendo alguna pregunta, pues me pueden interrumpir. Bien, pues comencemos. Motivaciones y perspectivas. Obviamente, la tecnología blockchain no es una tecnología que es una isla, ¿no? Está interconectada con todo un stack de tecnologías anteriores. No se puede entender el blockchain sin el stack del protocolo IP, o sea, sin Internet. No se puede entender el blockchain sin una infraestructura jurídica y una infraestructura de negocios puesta en pie. A final de cuentas, blockchain no es más que un nodo más de una cadena en la evolución de la civilización, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a revisar estas motivaciones y perspectivas. Bien. Cuando se le pregunta a las personas qué piensan con respecto a blockchain, pues, digo, independientemente de la parte de las condiciones tribales que a veces ocurren en los proyectos de blockchain o de criptomonedas, como se le llama algunas veces, podemos tener un rango de opciones, ¿no? En este ecosistema.
desde Bitcoin es el mejor invento creado desde la rueda. Hay unos que dicen Bitcoin tiene tanta importancia como la domesticación del fuego, ¿sí? En términos económicos. Hasta blockchain tiene su potencial, pero no será tan revolucionario. Es como bases de datos distribuidas, ¿sí? Realmente no hay tanto impacto, ¿no? Ahí hay todo un punto de zonas intermedias. En esas zonas intermedias es donde están el grueso de las empresas. Las empresas son en general muy conservadoras y no tienen tanto, en general, no digo en particular, hay muchas empresas que han invertido mucho tiempo y muchos recursos en investigación y desarrollo, pero el grueso de las empresas no termina de entender esta tecnología. No es una tecnología sencilla de entender, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta sesión es básicamente tratar de tapar esos huecos que están en este abanico y que ustedes puedan llegar a su propia conclusión, ¿sí? Mi intención no es vender la idea de que Bitcoin es el mejor invento creado desde la rueda, ni que blockchain no tiene, o sea, blockchain es una tecnología pasajera, ¿no? No. Mi objetivo es darles información de manera lo más factual posible y que ustedes lleguen a su propia conclusión. Y a la hora de las preguntas y respuestas podemos comentarlo, ¿no? Bien. Tuve la oportunidad en abril pasado, no en este abril, porque estábamos todos encerrados, pero en abril del 2019, de ir a la Hannover Messe, que es la feria industrial más grande que hay, o más importante en el mundo, ¿no? Obviamente en Alemania como hub industrial es anfitrión de esa expo. En esa expo pude darme cuenta de primera mano que ya hay muchos proyectos ocurriendo alrededor del mundo de blockchain en cadena de suministro, principalmente esta parte de supply chain, ¿no? Trazabilidad, logística, seguimiento de toda la cadena de custodia de ciertos productos, especialmente los que vi en productos de agro, ¿sí? Aunque también hay otros proyectos que no son necesariamente agroalimentarios. Lo que me di cuenta ahí, y se los digo desde este momento, es que ya hay muchos proyectos que no están a nivel prototipo, o sea, que ya están a nivel producción, o sea, ya son productos hechos y derechos manejados en el día a día de varios consorcios de empresas. El grueso de estos proyectos está hecho con tecnología permisionada, DLTs permisionados. Por ahí de un 92% estaban hechos con Hyperledger, ¿sí? Esto lo pongo desde un principio en perspectiva para darnos la idea de qué es lo que pasa detrás de la cabeza de las personas. En blockchain, muchas veces los que somos, de alguna manera, los que estamos enamorados de la tecnología, creemos que puede resolver todos los problemas del mundo, ¿no? Creemos que puede traer la paz mundial, resolver el problema de la pobreza y del hambre, ¿no? A nivel mundial. Y realmente no es más que una tecnología. Una tecnología podemos pensar como un cuchillo o un martillo. Tiene un propósito específico y ese propósito es lo mejor para poder resolver un problema muy en particular. ¿De acuerdo? Hay personas que en ese desconocimiento, en esas lagunas, piensan que, por ejemplo, blockchain es más eficiente, ¿sí? Que los blockchains son baratos. Y realmente no es necesariamente el caso. Algunos casos de uso de las empresas tienen fallas estructurales que tienen que ver con el diseño de la estructura de negocios, ¿sí? Muchas veces tienen que ver por regulaciones, muchas veces son porque la industria no ha sabido evolucionar, ¿sí? Entonces, hay cosas que se pueden utilizar, tecnologías, por así decirlo, más baratas, que pueden traer un mayor retorno a la inversión, ¿no? Sobre la idea de que blockchain es más eficiente, realmente eso no es necesariamente correcto, ¿sí? Hay que encontrar un punto medio porque blockchain es un término genérico para un tipo de tecnología,
pero para que pueda ser eficiente, tiene que ser eficiente para resolver un problema en particular, ¿sí? Y hay problemas que ciertos blockchains pueden ser muy eficientes, pero otros blockchains no tan eficientes, ¿de acuerdo? Hay que tener un balance entre descentralización contra escalabilidad. Es correcto. Sobre todo, más que la parte de la... Sí es importante la descentralización, sí es importante la escalabilidad, pero hay otras alternativas, otros parámetros que tenemos que considerar, ¿no? De los que vamos a estar tocando en el transcurso de la sesión. Los blockchains no son baratos, los blockchains son muy costosos, ¿sí? Y construye tu propio blockchain. Muchas empresas están yendo por ese lado. A final de cuentas, las soluciones estas que les comento de Hyperledger, que podríamos decir que es una DLT permisionada, es eso, ¿no? Hay también muchas soluciones que son forks de Ethereum privados. Y realmente, si nos ponemos a pensar en el nivel de seguridad que dan esas soluciones privadas o permisionadas, hablando no de todas, no, porque no hay que poner todas las soluciones en la misma caja, pero un buen porcentaje de soluciones que se desarrollan permisionadas no necesariamente tienen el costo-beneficio, porque tienen lo peor de dos mundos, ¿sí? El modelo de seguridad inherente a Bitcoin, en general a los blockchains más maduros, no está presente en estos permisionados porque no se tiene estos mecanismos de consenso con nodos potencialmente enemigos, ¿no? Potencialmente agresivos, ¿sí? Y por otro lado, tienen un desempeño semejante al del blockchain, que es un desempeño inferior a las bases de datos descentralizadas o incluso centralizadas, ¿no? O distribuidas. Entonces, hay que tener un criterio adecuado para encontrar ese balance, ¿no? Lo que es importante señalar es que las infraestructuras existentes, muchas, no todas, muchas infraestructuras existentes tecnológicas han sido comprobadas como eficientes y otras son deficientes, ¿sí? Por ejemplo, si utilizamos el término, la tecnología esta de SWIFT para los pagos interbancarios a nivel mundial, pues ha habido hackeos y ha habido, vamos, el desempeño, podemos tener mejor desempeño utilizando un blockchain probado con Bitcoin. ¿Cuánto cuesta, en cuánto tiempo podemos hacer una transacción internacional? ¿De acuerdo? Ok. Continuamos a la siguiente. Sobre los casos prácticos e industrias, vamos a tocar varios puntos, ¿no? En término automotriz, que en México somos expertos en desarrollar vehículos, ¿no? Estamos especializándonos mucho, sobre todo ahí en la zona del Bajío, ¿no? Daimler Chrysler se unió a Hyperledger de IBM. Hay equipos internos de innovación que buscan el caso de uso de blockchain e Internet de las cosas, ¿sí? Han dedicado un fondo sustancialmente grande para la investigación y desarrollo en cuestiones de blockchain, ¿de acuerdo? Se adquirió el sistema de pagos Paycash, ¿de acuerdo? Y básicamente lo que busca Daimler es la integridad de los datos en la empresa, el intercambio de datos con otras compañías de automóviles, incluso en la parte de pagos, para que el vehículo pueda convertirse en una cartera que pueda pagar, por ejemplo, por su propia gasolina o para los autos eléctricos para su propia energía, ¿no? El Vehicle Data Sharing and Exchange es una especie de consorcio que busca de alguna manera incentivar el intercambio de datos para poder tener acceso a los datos de manejo de los usuarios finales, ¿sí? De alguna manera puede haber ahí información potencialmente privada, pero de alguna manera el dueño de esos datos, que es el conductor, puede verse beneficiado económicamente
al compartir esos datos. ¿Cuál es el objetivo de compartir esos datos? Ustedes saben que los algoritmos de inteligencia artificial requieren una gran cantidad de datos para ser entrenados. Entonces, las personas que trabajan los modelos de ciencia de datos para esos datos tienen dos alternativas, ¿sí? O hacen modelos parecidos a la realidad donde puedan poner los vehículos y poner los sensores y los ponen a probar, o se los compran directamente a los dueños de los datos, ¿sí? Visiblemente es mejor comprárselo a los dueños de los datos o acceder a los datos de las personas que realmente manejan, porque ese es su mercado final, ¿no? Ahora, actualmente no se tiene una infraestructura o un mercado, este mercado de información, no se tiene este mercado de información en el que se pueda adquirir en que los fabricantes de los vehículos puedan acceder a esta información, ¿sí? Entonces, abrir ese mercado con canal seguro de comunicación entre los conductores de los vehículos y los fabricantes de los vehículos, o su red de proveedores que pueden subcontratar a terceros para hacer este proyecto de análisis de información, puede ser muy valioso, ¿sí? Pero hay que vigilar siempre el respeto a las normas de privacidad, ¿de acuerdo? En el 2017, el Toyota Research Institute hizo un proyecto de prueba que tiene que ver un intercambio de datos para compartir los datos de conducción de vehículos autónomos, ¿no? Se utilizó BigChain, BigChain DB. Y Jaguar Land Rover lanzó un token para incentivar el mercado global de intercambio de datos de vehículos, ¿no? Por ahí hicieron un ICO. Bien. Hay otros casos, estos son los casos que de alguna manera tienen que ver con compartir la información de los conductores hacia terceros, ¿no? En este caso, las compañías de los vehículos. Hay otros casos adicionales que tienen que ver también con la industria automotriz, que pueden ser de alguna manera más fácilmente alcanzables por el retorno a la inversión que conlleva, ¿no? Por ejemplo, cadena de suministro de los vehículos. Por ejemplo, el registro de propiedad de los vehículos. En lugar de cuando vendan un vehículo, tener que estar endosando la factura del vehículo, se pueden hacer cosas un poquito más inteligentes, ¿no? Utilizando tecnología. O en la parte de los vehículos, ¿qué pasa con las piezas, no? ¿Cómo saben que el faro que están comprando no es un faro robado, ¿no? O no es un faro de piratería? Eso se puede utilizar blockchain para garantizar esa situación. Pagos de máquina a máquina, eso puede ser importante. Por ejemplo, este caso de uso está bastante interesante. Tiene que ver con el que un vehículo que tenga prisa pueda pagarle, puede ser una microtransacción a un conjunto de vehículos para que lo dejen pasar rápidamente, ¿sí? Eso puede ser interesante. Incluso pagar a los tolls, las cuotas de paso, o incluso, como les decía, pagar por gasolina, ¿no? También se pueden hacer pagos dentro del carro para las aplicaciones de vehículos compartidos como Uber, Lyft, donde Uber, Lyft puedan dar otro tipo de servicios, ¿no? O incluso no necesita ser Uber o Lyft, puede ser otra empresa, otro tercero, ¿no? También se pueden pagar cuentas externas, la parte que les mencionaba del peaje, ¿no? En la parte de car sharing tenemos un proyecto que se llama Slock.it, que produce hardware y aplicaciones basadas en Ethereum, ¿de acuerdo? Precisamente para poder compartir vehículos. Bien, eso es con respecto a la industria automotriz.
Si alguien tiene alguna pregunta de los temas que llevamos, pueden hacerlo en el chat de Zoom y con todo gusto podemos dar atención a estas preguntas. En la parte bancaria, es importante señalar dos proyectos que de alguna manera pueden causar cierta controversia en los grupos un poco más conservadores del mundo de blockchain, ¿no? Estos proyectos son Ripple y el de Swift. Ripple, en teoría, permite enviar a los bancos dinero a las sucursales, ¿de acuerdo? En tiempo real. Con tarifas bajas, en teoría, utilizando el sistema blockchain de Ripple. Aunque yo no necesariamente diría que la tecnología de Ripple es necesariamente un blockchain, ¿sí? Evita y reemplaza la parte del correspondence banking, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con los medios de pago entre los bancos, ¿sí? Hay un conjunto de circunstancias alrededor de Ripple que pues, han llevado a muchas personas a señalar algunas operaciones que se realizan. Ustedes pueden investigar en internet estos casos y llegar a su propia conclusión, ¿de acuerdo? El objetivo de Ripple no es malo. Es un objetivo que vale la pena, muy redituable económicamente y que sí resuelve una necesidad que existe actualmente, ¿de acuerdo? Pero hay que revisar si ese es el mejor proyecto y la mejor tecnología para poder satisfacer esa necesidad. Swift, para los que no lo conocen, es el sistema de pagos internacional, ¿de acuerdo? Es con el que los bancos centrales del mundo se intercambian fondos entre sí. Por ejemplo, cuando el Banco de México compra o vende las reservas internacionales de dólares, por ejemplo, utiliza este tipo de puntos, ¿no? Este tipo de tecnología. Swift como tal es un proyecto, es una tecnología que ya tiene bastantes años. Es una tecnología que ha sido atacada en varias ocasiones. En una ocasión, unos hackers hackearon el Banco de Bangladesh e hicieron operaciones por Swift por miles de millones de dólares, dejando efectivamente endeudado sustancialmente el país. En ese proceso, estos hackers pudieron robarse algo así como 88 millones de dólares por ahí. Entonces, eso nos habla del tipo de certeza que hay en Swift, ¿no? Algunos podrán decir, bueno, es que lo que fue hackeado fue el Banco Central de Bangladesh, no fue la tecnología de Swift. Sí, pero a final de cuentas, se hizo uso de Swift para poder llevar a cabo este hackeo, ¿no? Sin embargo, ahorita están utilizando, ha habido un proceso de introspección y de evolución del lado de Swift para poder hacer un upgrade de la tecnología existente que tiene para que utilice esta tecnología blockchain, ¿de acuerdo? Está actualmente estudiando la sustitución de la metodología actual que utilizan de corresponsabilidad bancaria por transacciones basadas en blockchains, ¿de acuerdo? Es competencia directa de Ripple, ¿sí? Y de otros proyectos que existen, ¿no? Y pues obviamente Swift como tal no puede estar solo, necesita ya de los bancos que puedan hacer uso de estos canales de pago, ¿no? JP Morgan, el famoso JP Morgan y Jamie Dimon en el mundo de blockchain, ¿sí? El CEO de JP Morgan, que se llama Jamie Dimon, condena públicamente, energéticamente y en repetidas ocasiones a Bitcoin. En general a Bitcoin y a las criptomonedas, ¿de acuerdo? Sin embargo, por un lado lo critica y por otro lado compra criptomonedas. Y no solo compra criptomonedas, sino que participa en diferentes consorcios que se dedican a la investigación y desarrollo de proyectos de blockchain para soluciones bancarias, como R3 y Hyperledger, ¿no? JP Morgan ha invertido sustancialmente en Quorum
y continúa haciéndolo, que es básicamente un blockchain híbrido para transacciones financieras, ¿no? Este proyecto oscurece los detalles de las transacciones, lo cual puede hacerlo potencialmente ilegal, ahora que acaba de entrar la nueva actualización a la ley de prevención de lavado de dinero en la Unión Europea, ¿no? Pero bueno, ahí está JP Morgan, es un jugador fuerte en la industria actual bancaria, es un gran banco, y está invirtiendo en desarrollo de tecnología de blockchain, ¿cierto? Goldman Sachs, otro de los grandes bancos estadounidenses, ¿no? Es un poco más reservado en sus comentarios públicos acerca de la tecnología y está en proceso exploratorio, ¿de acuerdo? Han salido varias conclusiones que han llegado. Obviamente no se hace público esas conclusiones. Podemos darnos unas ideas de por dónde va. Por ejemplo, en inversión de criptomonedas, en la parte de gestión de riqueza y corretaje que investigan criptomonedas, tienen que ver con en la parte de inversión, ¿no? Básicamente ese es el enfoque que le está dando Goldman Sachs, no tanto como tecnología blockchain para resolver procesos operativos, sino como mecanismo de inversión, ¿sí? American Express ha dedicado algo de recursos para investigación y desarrollo, y han tenido algunas patentes, ¿no? Se hicieron una solicitud de patente para un sistema de recompensas utilizando blockchain, ¿no? O sea, podemos pensar en la tarjeta de puntos de Starbucks, algo semejante para American Express, ¿no? Es miembro del consorcio de Hyperledger, ¿no? Ahí pueden leer las palabras propias de American Express, del CEO de American Express, ¿no? Por su entusiasmo. Bien, esto es con respecto a la parte bancaria. Antes de pasar a otra parte, quisiera detenerme un poco en lo que tiene que ver con tecnología financiera o fintech, ¿de acuerdo? Porque esto que vimos fueron grandes nombres y grandes bancos que están trabajando, pero no es ni por mucho la totalidad de los proyectos que tienen que ver con la parte de tecnología financiera, ¿no? En la parte de tecnología financiera es importante. Permítanme un segundo. La parte de tecnología financiera, hay un conjunto de aplicaciones o de mercados al respecto, ¿no? Podríamos decir aplicaciones. Tiene que ver en la parte de lo que tiene que ver con peer-to-peer lending, en la parte del crowdfunding, la parte de la inversión en conjunto, por ejemplo. A ver, me comenta Paulette. Ok, de acuerdo. Perdón por la interrupción. Listo. Bien. Creo que es perdón, Roger, creo que es una antes de esa. Ajá, ahí. Ok. Bueno, en esta sección, para poder empezar a responder después de lo que estabas comentando, perdón por interrumpirte, abrimos las preguntas que ya están haciendo por acá en la sección de preguntas y respuestas y las vamos contestando unas 3 o 4 preguntas para poder ir respondiéndolas, ¿vale? Perfecto. Gracias. Disculpa la interrupción. No, para nada. Entonces, si tienen preguntas, por favor, es momento ahorita de hacerlas, de interrumpir. Sírvase esto como una especie de pausa para poder entablar el diálogo, ¿no? Y que no se convierta esto en un monólogo. De hecho, en la parte, ¿tú usas Mac?
o No, Windows. estoy en Ok, Windows ahorita. es que se abren varias pantallas y hay una de preguntas y respuestas. Ahí están los asistentes Ah, haciendo preguntas. Pero oh, ok, bueno, si quieres ya. te lo voy leyendo. ¿O ya Ah, las viste? ya las vi, sí. Ok, yo estaba Genial. viendo aquí el chat, estaba Entonces, esperando si estas quieres, preguntas. Vamos a eh, tocarlas, sí. Bien, de parte sí, de Moni, gracias. ¿y este tipo de proyectos agroalimentarios ves viable adaptarlos a México o nuestro país tanto por gobierno como por cultura no sería viable? No, definitivamente es muy viable. México es un productor nato de agro en el mundo, ¿no? Somos principal exportador de muchos productos. También importamos muchos productos. Entonces, definitivamente podemos darle valor agregado a nuestros clientes agroalimentarios al agregar sistemas de trazabilidad, ¿no? Hay muchas historias de terror en los procesos de exportación de los productos agroalimentarios mexicanos a otros países, donde realmente, aunque se venden muy bien hacia allá afuera, hacia el mercado exterior, el grueso de la utilidad, cuando ya se vende el aguacate un aguacate en $5 allá en Estados Unidos, el grueso de la utilidad no se va al productor mexicano, ¿sí? Se va a a toda la cadena de intermediarios. Entonces, agregar más tecnología, agregar más valor desde el inicio puede ayudarnos a incrementar la utilidad con la que nos quedamos en cada uno de los productos que damos. Y si es factible, yo no espero que haya fondos federales, por ejemplo, para poder hacer proyectos al respecto, pero yo no lo esperaría. Al final de cuentas, esto tiene que ser una decisión empresarial y tiene que ver con la visión de las personas. He estado en contacto con el sector agroalimentario, es un sector muy dinámico, hay consorcios, hay personas invirtiendo mucho dinero, pero por otro lado también es un sector que, que es muy conservador con respecto a la adopción de nueva tecnología, ¿sí? Sería difícil que estas empresas adaptaran este tipo de proyectos sin que hubiera un proyecto semejante adoptado, aunque esté en otra industria, ¿no? Que haya validado ya la tecnología. Entonces, sí puede ser importante, ¿no? Bien. Eh, Luego, pregunta Pamela, ¿recomienda el uso de blockchain para fichas electrónicas de pacientes no, antes, Moisés. ¿Es recomendable el blockchain para una institución financiera? Definitivamente sí. Bueno, depende para lo que lo quieras, ¿no? Si quieres utilizar el blockchain para la entrada del banco, pues a lo mejor no hace tanto sentido, ¿sí? Pero para procesos de pago, para registro de la información privada, para pruebas de vida, para cualquier otro tipo de cosa, definitivamente es valioso. A final de cuentas, recordemos una de las propiedades que nos da la información almacenada en blockchain, que es la inmutabilidad, ¿sí? Con blockchain podemos tener acceso a una fuente confiable de la verdad registrada. No es la verdad absoluta, es la verdad registrada, que puede convertirse en la verdad histórica, ¿sí? Entonces, definitivamente puede resolver la información. Luego, Pamela pregunta, ¿recomienda el uso de blockchain para fichas electrónicas de pacientes en el área de salud? Definitivamente. Hay varios proyectos ocurriendo o que están pasando alrededor del mundo en este preciso sentido, ¿no? Y ahora que está el asunto de la pandemia, pues lo más seguro es que vaya a haber más inversionistas encantados de tener acceso a o invertir en este tipo de proyectos. El asunto de la información de los pacientes es un asunto muy delicado y es muy jurisdiccional. Es decir, las reglas que hay en México no son exactamente las mismas que hay en Estados Unidos o que hay en otras regiones, ¿no? Entonces, en ese sentido puede ser complicado. Ahora tenemos que asegurarnos otra cosa que a fin de cuentas esto es algo que depende de salud pública. No podemos ser eh, irresponsables o los emprendedores no pueden ser irresponsables de utilizar una tecnología que no está bien probada por un asunto tan delicado como ese, ¿no? Es como si quisiéramos meter el blockchain como parte de los procesos operativos de una planta de energía nuclear, ¿no? Yo preferiría validarlo primero en otras industrias antes de hacerlo así, ¿de acuerdo? Bien. Luego, Pamela, mi pregunta tiene que ver con la privacidad de esa tecnología. A final de cuentas, la tecnología es como un martillo, ¿no? Un martillo puede clavar un clavo o puede romper un vidrio, ¿sí? Entonces,
en ese sentido depende de cómo se implemente. Blockchain tiene el potencial, blockchain lo que nos da es inmutabilidad en el registro de información. O sea, blockchain con otro tipo de herramientas puede darle fecha cierta a cada una de las operaciones. O incorporando tecnología de criptografía, podemos tener información privada. Pero, por ejemplo, ¿de qué nos sirve tener, vamos a decir, yo les pregunto a ustedes, o te pregunto a ti, Pamela, ¿podríamos tener un sistema basado en blockchain de registro de historial de salud de las personas cuando no tenemos todavía un carnet de identidad? ¿Dónde viviría la cartera o el sistema que puede interactuar con los demás? ¿Dónde viviría la clave privada maestra o el conjunto de claves privadas con el cual se van a hacer las operaciones? ¿Sí? No podemos ponerlo en datos biométricos, utilizar los datos biométricos per se, porque a final de cuentas, bueno, uno puede tener un accidente y perder un miembro, ¿no? de su cuerpo. La otra es que pues siempre están ahí y pues se puede acceder a esta información y ya no es tan seguro, ¿no? Entonces, sí hay varios temas que se tienen que resolver antes de adoptarse. Pasamos a la siguiente pregunta, que es la de Juan González. ¿Cómo es que se puede utilizar un blockchain en el mundo real para hacer pagos si las criptomonedas son inestables en su costo? Hay otra pregunta después. Primero voy a responder esta. Es fácil. Se hace un stablecoin. Por ejemplo, una moneda que esté indexada al peso o al dólar o cualquier otro lado. Obviamente, no se trata nada más de hacer un stablecoin y decir, yo por decreto digo que cada uno de los ROI coins vale $1. No va por ahí. Está bien regulado qué es lo que puede ser utilizado como medio de pago, ¿de acuerdo? Hay toda una ley fintech, legislación secundaria, para poder cubrir las necesidades, para poder, con todos unos requisitos de estructura, infraestructura, procesos, para poder dar el servicio de pagos. Ya una empresa que ya tenga la autorización para poder dar servicios de medio de pagos, entonces podría, si así lo desea, utilizar tecnología blockchain para poder dar esos servicios. Y una de las formas en cómo se podría instanciar esto es a través de un stablecoin, de un token, ¿sí? Un token que esté ligado, por ejemplo, a una cuenta bancaria, a un conjunto de cuentas bancarias, al saldo, para que pueda, de alguna manera, si yo digo que no va a pasar lo que pasa con Tether, ¿no? Si yo digo que tengo $1 millón de pesos, tengo 1 millón de tokens de a peso, ¿sí? Y si baja la cuenta, pues baja lo que está circulante, ¿no? Es muy importante tener esas regulaciones y las validaciones y las auditorías para que no vaya a pasar lo que eventualmente pasa con Tether, ¿no? Luego, la siguiente parte de la pregunta tiene que ver con la ejecución de un smart contract, caso particular de Ethereum. El costo del gas está oscilando, lo mismo que el costo del Ether. ¿Hay forma de hacer estables estos costos? Pues los desarrolladores de Ethereum llevan años tratando de resolver esos problemas que tienen mucho que ver con la escalabilidad de Ethereum. Y pues siempre estamos a 18 meses de que salga la siguiente nueva versión, ¿verdad? Parece que ahora sí están listos para sacarla. Y aquí me gustaría platicarles una historia. Nosotros en Binde comenzamos la empresa buscando resolver temas de manufactura, específicamente en la parte de supply chain y en la parte de operación de maquinaria industrial, ¿sí? Utilizando blockchain. Eso fue por allá del 2017. Fundamos Binde para poder crear soluciones que permitieran optimizar el uso de maquinaria industrial, ¿de acuerdo? En la industria. Cuando hicimos nuestro primer prototipo en diciembre del 2017, enero del 2018, lo hicimos en Ethereum. Hicimos el smart contract completo, hicimos un conjunto de interacciones con el smart contract, hacer deployment del contrato, simular pagos de la mensualidad de la renta de la maquinaria, simular producción y simular falta de pago, ¿sí? El objetivo es que la máquina pudiera detenerse automáticamente cuando no se hacía el pago del leasing, ¿no? O sea, de la renta de la maquinaria. Entonces, ese pago o esa infraestructura
lo que, cuando fuimos a presentarle este prototipo a un cliente, nos costó $35 solo en comisiones. Y era muy sencillo, un contrato muy sencillo, un prototipo, y era el contrato y las operaciones en el contrato. 2 semanas después fuimos con otro prospecto a presentar el mismo producto. No lo modificamos una sola línea de código, nada. Cuando hicimos el deployment fueron $55, ¿sí? En ese momento nos fuimos para atrás y dijimos, no puede ser posible. O sea, ¿con cuánto tenemos que proteger el modelo de costos, la estructura de costos de nuestra solución para poder estar protegidos de esa oscilación? Para lo que nosotros buscábamos, el usar Ethereum se volvía inviable, ¿de acuerdo? Ahí nos dimos cuenta de esto que comenta Juan. El costo de lo que pagas de comisiones en Ethereum es muy volátil, mucho más volátil que la volatilidad del Ether. ¿Por qué? Porque es una multiplicación de dos variables volátiles, variables con alta varianza, ¿no? Uno tiene que ver con el valor del gas por transacción. ¿Qué pasa mañana cuando saquen CryptoKitties 3 o no sé qué jueguito vayan a sacar, que de repente se vuelva tan demandante, o más bien tan demandado el uso de ejecución de smart contracts? En ese momento, el valor del gas indexado en Ether va a subir. Si eso coincide con un bull run en donde el valor del Ether sube, pues tenemos 2 subidas. Por lo tanto, lo que me va a costar a mí en comisiones de blockchain para dar mi servicio va a ser muchísimo mayor que el porcentaje en que subió el gas o que el porcentaje en que subió el Ether, porque están multiplicados. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, nosotros optamos por no utilizar Ethereum en ese momento, ¿no? Continuamos utilizando para hacer algunas otras prácticas y validaciones de la tecnología, pero no usamos ya Ethereum para nada en nuestras aplicaciones. Y la única manera de hacer estables esos costos, pues la intuición nos dice que es hacer escalable el protocolo. Si se hace escalable, entonces pueden caber la mayor cantidad de transacciones y de contratos y el costo sería marginal. Pero no sé si puedan resolver ese tema, ¿no? Bien. ¿Cómo con Ethereum haces el car sharing? Pues aquí yo no he metido ese proyecto en particular, pero si me siguen, podemos hacer un ejercicio, ¿no? Podemos intuir por dónde puede ir el asunto, ¿no? Para empezar, ¿cuál es el dominio de aplicación? Una persona tiene un carro y va a ir, por ejemplo, a Puerto Vallarta, ¿no? Entonces, esa persona va a utilizar un asiento, el asiento del piloto, y pone a disposición de un mercado, digámosle de esa manera, 4 asientos, ¿no? 4 asientos con espacio para 4 maletas. Así se pueden acotar los espacios, ¿no? Entonces, al ponerlo en el mercado, puede hacer un token para cada asiento. Puede crear una subasta en donde se define, ¿sabes qué? Yo salgo mañana a las 5 de la mañana a Puerto Vallarta. Y la subasta se cierra hoy a las 10 de la noche, ¿sí? Entonces, las personas pueden entrar y decir, ¿sabes qué? Me urge. Y ese horario me queda bien. Yo te pago, no sé, $1,000 por estar ahí, ¿no? Por irme ahí. Otro puede decir, yo te doy $50, ¿no? Entonces ya el dueño del vehículo puede decidir qué hacer, ¿no? O sea, con quién se queda. Entonces ya selecciona y entonces se hacen las transacciones. O sea, eso es con respecto a la parte de la subasta, se puede hacer un contrato inteligente. Luego, a través de otro contrato inteligente puede darse acceso a la identidad. ¿Cómo sabe el conductor del vehículo que realmente, no sé, Juan es el que compró el ticket, es Juan el que se está subiendo? ¿Cómo sabe que no es otra persona? Eso se puede resolver, ¿no? A través de acceso a los contratos. ¿Sí? Amigo, podemos, adelante vienen más partes de preguntas para que podamos avanzar en la presentación y no nos coma el tiempo. De acuerdo. ¿Te late? De acuerdo. Vale, gracias. Entonces hay varios temas. Luego, algún avance en la tokenización de vehículos.
Pues ahí sigue estando en proyecto, todavía no hay algo firme, ¿no? Realmente todavía no hay una tecnología blockchain que sea mainstream escalable, ¿no? O sea, que se sepa en mainstream que sea escalable, aunque sí hay blockchain públicos escalables. Waze puede involucrarse muy bien en el tema de compartir los datos del conductor para diferentes productoras de vehículos, hablando del tema de vehicle data sharing. Correcto. ¿Por qué Ripple dices que no es un blockchain? Hay que revisar el white paper de Ripple y ver cómo está constituida su base de datos. Al final de cuentas, blockchain es una estructura de datos, ¿no? Y la estructura de datos es muy rígida. Puedo decir lo mismo de Hyperledger. Hyperledger no es un blockchain. ¿Por qué? Porque no es una cadena de bloques. Es una base de datos distribuida criptográficamente segura, pero no es un blockchain. Luego, ¿puedes dar un poco más de detalles sobre Quorum? No puedo dar más detalles porque no conozco tan a detalle ese proyecto. ¿Pueden los bancos hacer su blockchain? Sí, pueden hacer su blockchain. La pregunta es, ¿vale la pena hacerlo? De la presentación entendí que blockchain y permisionadas no usan ningún mecanismo de consenso. No, sí usan mecanismos de consenso. ¿Sí? Por ejemplo, los forks privados de Ethereum, pues Ethereum es el mismo mecanismo de consenso, ¿no? Hay mecanismos de consenso también para los DLTs como Hyperledger, ¿no? Pero no. ¿Cuál sería entonces la motivación de los mineros o validadores? Ahí las soluciones de blockchains permisionadas principalmente se hacen en consorcios empresariales. Primero se define un contrato entre los miembros del consorcio que definen cuáles son las reglas de operación, qué aporta quién y cuáles son las responsabilidades. En ese contrato se establece la necesidad de que cada uno de los participantes pongan nodos para la infraestructura, ¿sí? Entonces, todos los nodos son los que están todos los nodos que ponen los participantes del consorcio son los que forman parte de los validadores, por decirlo de alguna manera, o los nodos de consenso de la solución, ¿sí? Luego, ¿qué significa un blockchain híbrido? Esa es una buena pregunta. Hay varios niveles entre blockchains privados y blockchains públicos, ¿no? Un caso muy particular de un blockchain híbrido podría ser, por ejemplo, una solución de un fork privado de Ethereum, donde cada cierto tiempo se ancla el bloque del blockchain privado a una transacción pública en el blockchain público de Ethereum, ¿no? Un poco para que evites la posibilidad de que estés manipulando tu blockchain privado. Cuéntanos los de FinTech, ya platiqué algo de FinTech. ¿Cómo podemos utilizar blockchain en cadena de suministro? Trazabilidad de productos, seguimiento a los procesos de logística, importaciones, exportaciones, se llevan mucha documentación, muchas facturas, permisos, aduanas, etc. Las entidades financieras y grandes bancos están trabajando de la mano con la legislación en diferentes países de Latinoamérica para la inclusión de criptoactivos e identificación de las personas que interactúan en la actividad financiera. Sí, pues eso es la ley FinTech, básicamente. La adopción de blockchain a nivel Latinoamérica, hay muchos proyectos que están desarrollándose. A veces veo más movida a la gente que a los legisladores o a los gobiernos, ¿sí? Entonces, esa parte tenemos que hacer un proceso mejor de evangelización con las personas que tienen la autoridad para decidir. ¿Cómo podría aplicar blockchain o criptomonedas al mundo de las apuestas? En los contratos inteligentes estableces los mecanismos, por ejemplo, del póker, o por ejemplo, de la ruleta, para asegurarte que tengas, de alguna manera, de que no hay chanchulla, que no hay, sí, fraude. ¿Cómo podría usarse blockchain para impulsar un negocio? Eso es algo que tienen que pensar cada persona, ¿no? Blockchain no es para impulsar un negocio. Blockchain es una solución tecnológica que resuelve un problema en específico. Si el negocio tiene ese problema en específico, entonces puede utilizar blockchain y puede ser impulsado por ello. Si el negocio no tiene ese problema específico y utiliza blockchain, no solo no va a ser impulsado por el blockchain, sino que va a ser retrasado por el blockchain. ¿El blockchain puede aplicarse para los depósitos de documentos de empresas? Definitivamente, definitivamente. ¿Cómo podría implementarse blockchain en el endoso de pagarés, transferencia de valores, garantías bancarias en fondeo? Y hay una solución, se llama MiFiel, que permite la parte del endoso de pagarés y ya está en línea. Utiliza blockchain en cierta parte de su proceso, ¿no? Luego, la parte de FinTech, creo que ya lo vimos. ¿El blockchain podría sustituir un sistema financiero? No. Blockchain no sustituye un sistema financiero. El sistema financiero es un sistema.
Blockchain es una tecnología que puede soportar o no a un sistema financiero. ¿De acuerdo? ¿Existe algún caso de uso de blockchain para la transferencia de base de datos o reconocimiento de voz? Hay prototipos. Luego, en complemento a Pamela, complementando la respuesta de Rogelio, existe un desafío significativo. Bueno, ahí los dejo para que lo lean, porque estamos corto de tiempo. ¿Qué otras plataformas de smart contracts se utilizan actualmente? Pues está Bitcoin, está Rootstock, está de alguna manera está Ethereum, obviamente. Hay varios. ¿Qué Roger, no utilizo te en lugar de Ethereum? preocupes. Perdón por interrumpirte. No te Sí, preocupes, mira, estas preguntas todas las vamos a resolver. Me gustaría que siguiéramos con tu presentación ¿de acuerdo? y más adelante hay otra parte de preguntas y podemos dar respuesta a otras 3 preguntas o 4 para que no nos vaya a ganar el tiempo, ¿vale? De acuerdo, muy bien. Gracias chicos por sus preguntas y gracias por responderlas, Rogelio. De nada. Bien. Otras compañías e industrias. Eh, Parte de las preguntas, de la respuesta a las preguntas, viene en las slides que continúan, ¿no? Hay varios, para la parte de supply chain, Walmart tiene prototipos para el rastrear el movimiento y los orígenes del cerdo, por ejemplo. Aquí una pregunta que sale, por ejemplo, para la parte de los blockchains permisionados para supply chain es, ok, Walmart ya tiene en blockchain, en Hyperledger, el movimiento de los orígenes del cerdo, ¿sí? Pero ¿qué hay de la papa? Supongamos que se crea un consorcio para manejar la papa y tiene su solución en Hyperledger. Ok, imaginemos que un transportista, un tráiler, lleva cerdo y papa, ¿sí? Y en el blockchain del cerdo dice que la temperatura del camión estaba a 20 grados centígrados y en el blockchain de la papa dice que estaba a 30 grados centígrados. ¿Quién tiene la última versión de la verdad? ¿Cómo se pueden compartir esa información? Los blockchains privados son como las redes privadas, ¿no? Tienen su utilidad hasta cierto punto, pero cuando se tenga la necesidad de intercambiar información entre diferentes cadenas de suministro, por ejemplo, en el caso de los transportistas que transportan múltiples productos en su medio, no van a estar interactuando con una y otro blockchain, ¿no? O sea, porque luego se pueden registrar de manera diferente. Ese es uno de los problemas que se tiene para la escalabilidad de los proyectos de supply chain en blockchains, en DLTs permisionadas, ¿sí? En Alibaba se está buscando usar blockchain para la cadena de suministro, para reducir la falsificación, ¿sí? Hablando de temas de piratería, ¿no? Maersk es la compañía naviera más grande del mundo, hizo un prototipo con IBM para poder para dar el seguimiento de exportación creo que eran tulipanes de África hasta Rotterdam. Está muy interesante, pueden buscar en YouTube el video. Es muy interesante lo que están haciendo ellos. Eso tiene que ver todo con logística y supply chain. Cisco, curiosamente Cisco no solamente se dedica a la parte de tecnologías de información, la parte de equipos de redes, está haciendo blockchain para admitir el seguimiento y supervisión de dispositivos IoT. Esto es clave, ¿sí? La parte fundamental de la cuarta revolución industrial son los dispositivos de Internet de las Cosas e Internet de las Cosas industriales. Y ahí es donde está una de las principales vulnerabilidades de la infraestructura de los países desarrollados. ¿Por qué? Porque estos dispositivos principalmente no tienen las capacidades que tiene una computadora como para poder instalar parches y parches y parches uno sobre otro e irlos actualizando. Muchas veces van a ser dispositivos que los vas a dejar en el campo y tienen que estar operando por años, ¿sí? Sin una supervisión o sin un mantenimiento definido. Entonces, puedes hacer backdoors o mecanismos para que se pueda actualizar el firmware y que se puedan parchar las vulnerabilidades, pero ese mismo mecanismo de actualizar el firmware se convierte en un vector de ataque, en un potencial vector de ataque para poder disrumpir infraestructura completa, ¿sí? Para los que quieran un ejemplo más práctico, imagínense que tenemos un vivero totalmente automatizado con dispositivos IoT que miden temperatura, humedad y pH del suelo, ¿no?
Entonces, pues tienen todo eso automatizado. ¿Qué pasa si un hacker entra y una zona del vivero dice que está muy bien de humedad? Pues no se va a regar, ¿de acuerdo? No se va a regar automáticamente. Eso va a significar que puede reducirse la producción e incluso matar las plantas, ¿sí? Entonces, esos son mecanismos reales que pueden ocurrir. Entonces, Cisco detectó muy bien un problema y está haciendo lo pertinente para tratarlo de resolver. Bien, eso es con respecto a otras industrias, mecanismos. Hay otras más. Hay tecnología legal que está ocurriendo. Está el caso de Sincel, está el caso de Mifiel, que ya les había comentado. También aquí en México, ¿no? Está el caso de Vinde, que estamos trabajando también con tecnología blockchain para otras industrias. Ok, grandes nombres. Hyperledger. Está involucrados Linux Foundation e IBM. Tiene mucho dinero, tiene muchos participantes y lo que tiene muy interesante es toda una red de consultores que permiten hacer el deployment, o sea, el diseño y el deployment de las soluciones de Hyperledger rápidamente, ¿sí? Uno de esos empresas es Accenture, que tiene oficinas aquí en México también, ¿de acuerdo? Entonces, les decía, Hyperledger ahorita podemos decir que es estado del arte de las soluciones de DLT para supply chain, ¿sí? Creo que me pasé, ¿no? Ok. Consensys es una incubadora para aplicaciones centradas en Ethereum, ¿no? Hay varias cosas que han salido de ahí. No por nada, Ethereum es uno de los protocolos o de las plataformas con mayor toolchain que se tiene, ¿no? O sea, tenemos compiladores, tenemos debugueadores, tenemos sistemas de validación, tenemos una plétora de carteras y muchas cosas ocurriendo, ¿no? Está Consensys y la parte de Quorum, ¿no? Entonces, hay un proceso de colaboración entre Consensys y Quorum, precisamente. R3 es el desarrollador de un blockchain que se llama Corda, ¿sí? Está enfocado principalmente al tema de comunicación interbancaria, ¿sí? Contabilidad distribuida, ¿de acuerdo? Busca resolver temas de procesos internos bancarios, ¿sí? Entonces están trabajando, al inicio eran muchos más bancos los que estaban involucrados. Hubo un periodo de tiempo por ahí en 2017, 2018, donde empezaron a salirse, pero todavía cuentan con muchos bancos que están trabajando ahí, ¿no? Luego está el Enterprise Ethereum Alliance. Ahí tenemos grandes nombres como Microsoft, Intel, ¿sí? Varios bancos, ¿no? Básicamente, lo que buscan es alinear o dar los incentivos para que se desarrollen aplicaciones empresariales en la cadena de bloques de Ethereum, ¿sí? Hay varios proyectos públicos de las Naciones Unidas que están trabajándose en blockchain, ¿sí? Por ejemplo, la WFP proporciona cupones para refugiados sirios en Jordania. Creo que esta información ya puede ser un poco obsoleta porque ya ha cambiado la dinámica en esa zona del mundo, ¿no? Pero en su momento se utilizaron. Otra de las cosas que está haciendo, UNICEF hizo un reto en 2018, si mal no recuerdo, 2017, para poder resolver el tema de identidad de los migrantes, que tenían que irse salirse sin nada de sus casas y atravesar kilómetros y kilómetros para refugiarse en otro lugar. ¿Cómo sabemos quiénes son los que fueron, los que llegaron? ¿Qué relación tienen entre ellos? ¿Cuál es su identidad, no? Eso adicional de la parte de ICO, de los ICO para apoyar programas, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, bueno, Christine Lagarde, ahí dice que es un fanático. No sé si es una fanática o más bien está buscando hacer que los bancos centrales del mundo exploren blockchain, ¿sí?
porque a lo que sí queda claro es que ella entiende mejor la tecnología o los alcances de la tecnología que muchos bancos centrales en el mundo, ¿sí? Entonces, básicamente le está diciendo, es una gran oportunidad, no la dejen pasar, ¿no? Esos son sus comentarios. El Banco Mundial también se ha metido en procesos de innovación, ¿de acuerdo? Para sus procesos internos principalmente. Y resolver temas que están en su carta de objetivos. Por ejemplo, la parte de reducir la pobreza, ¿no? A través de mejor registros de tierra y lucha contra la corrupción. Gates Foundation también buscan apoyar a las personas que están desbancarizados o subbancarizados a nivel mundial, ¿de acuerdo? Hay quienes dicen, bueno, el objetivo de blockchain no es bancarizar a los desbancarizados, sino desbancarizar a los bancarizados. Los bancos tienen un propósito muy particular y en cierto punto puede competir con algunos proyectos de blockchain, pero en otros son totalmente complementarios, ¿sí? Otras instituciones, pues, el Departamento de Estado para para el uso interno. Ahora, no sé si recuerdan cuando hubo el hackeo masivo de comunicaciones diplomáticas entre las embajadas y consulados. En la Unión Europea, tienen un proyecto para poder hacer recomendaciones de política pública para el caso de adopción de tecnología blockchain, ¿sí? Aquí no solamente a nivel público, sino también a nivel privado o a nivel híbrido, con consorcios como como la plataforma Industria 4.0, también están explorando el uso de esta tecnología. ¿Sí? Pues esto es un mapa que más o menos nos da una idea de quiénes son los que están trabajando en tecnología de blockchain, ¿no? Hay varios por diferentes zonas. Ustedes van a tener acceso a esta presentación, supongo, y si no al video, pueden revisar con detalle quiénes son los que están aquí involucrados, ¿sí? Lo que es un hecho es que el mundo está viendo el valor de blockchain, ¿sí? Al ver el valor de blockchain, están intuyendo el potencial de disrupción que puede tener en múltiples industrias. Va a llegar un punto donde se va a aterrizar la realidad y esas expectativas infladas de blockchain se van a comprimir hasta el punto natural en que puedan realmente ser una tecnología utilizada masivamente, ¿de acuerdo? Y con esto pasamos a la siguiente parte de preguntas y respuestas. Si gustan, sigamos derecho y ahorita nos detenemos un poco antes para hacer todas las preguntas, ¿sí? Sí. Consorcios, otros consorcios. Alianza de Confianza IoT. Ya les comenté la parte de la importancia de IoT. Se tienen que definir estándares, ¿sí? Primero se tiene que seleccionar una tecnología base, o sea, un blockchain. Después se tienen que definir estándares sobre cómo se va a utilizar ese blockchain para resolver la necesidad que en particular se definió, ¿no? Está la parte de los bancos españoles, ¿sí? Que también están explorando el uso de blockchain para resolver sus temas, ¿no? La Fundación de Identidad Descentralizada, no entidad, identidad descentralizada, ¿sí? Aquí se busca no promover, sino definir, desarrollar estándares de interoperabilidad entre sistemas y aplicaciones de ID utilizando blockchain, ¿no? Hay múltiples empresas aquí. La parte de identidad es un asunto complicado de que se lleve a cabo a nivel global porque varía de jurisdicción a jurisdicción. Podríamos decir que en el 2017, que el mundo estaba haciéndose cada vez más global, podríamos decir que eventualmente íbamos a llegar a un punto donde podríamos tener un documento de identidad único a nivel mundial. Como están, después del Brexit, el trumpismo en Estados Unidos y el resurgimiento de los nacionalismos en el mundo, podemos decir que ese objetivo o ese escenario ahorita no está cercano, ¿sí? No digo que esté descartado totalmente, pero por lo pronto no es cercano, ¿de acuerdo?
A menos de que quieran utilizar el tema de la pandemia para promover el sistema, tal vez no de identidad, va a implicar una identidad, pero el tema de la inmunidad, ¿sí? ¿Cómo sabemos que alguien ya es inmune a COVID-19 para que se pueda ser registrado, ¿sí? Tal vez eso pueda acelerar un poquito el proceso. Si no es por eso, no veo pronto el tema de identidad. Bien. Eso es con respecto a consorcios. Hay muchos consorcios más. Muchos consorcios más. ¿De acuerdo? Vamos a ver la parte de ICOs, pues, schemas. Bueno, tenemos Tesos, IOTA, Civic, Cosmos, que básicamente los ICOs buscan hacer una oferta inicial de monedas para recaudar fondos para poder fondear proyectos de desarrollo que puedan resolver problemas muy particulares utilizando esta tecnológica, ¿no? Yo puedo decirles que en particular invertí en un par de proyectos que tenían que ver con manufactura, que tenían que ver con supply chain, y en todos esos proyectos me quedó un pésimo sabor de boca, ¿de acuerdo? Es padre que uno como usuario, como ciudadano, tenga acceso a invertir en estos vehículos, en estas startups, pero también lo que es un hecho es que estas startups no están reguladas. Y si bien no tendrían que estar reguladas, porque tendría que haber una confianza, tendría que haber las personas que cumplen su palabra, que definen su objetivo. La verdad es que es muy volátil el mundo de las startups. Uno tiene que estarse reinventando todos los días, ¿sí? En lo personal, yo no busqué, cuando fundamos Vinde, yo no busqué hacer un ICO para fondearla. Mi recomendación sería que ustedes no lo hagan. Tienen implicaciones legales fuertes. Y ahorita hay el año pasado, y no tanto, digo, por el asunto de la pandemia es atípico, ¿no? Pero el año pasado hubo un seguimiento masivo por parte de la Security and Exchange Commission de Estados Unidos para los diferentes ICOs que se dieron en 2016, 2017, ¿no? Entonces, es mejor que ustedes puedan arriesgar su propio capital si realmente creen en esa empresa. Y pues seguir los canales estándares de acceso a capital para los proyectos que quieran hacer en sus empresas. Llámese las 3 Fs, Fools, Friends and Family, los ángeles, los inversionistas ángeles y los fondos de Venture Capital, ¿no? Y eventualmente IPOs, ¿de acuerdo? O Merchant Acquisition con grandes corporaciones. Si ustedes desarrollan un proyecto que le resuelve una necesidad de una empresa grande, ¿no? Bueno, el Initial Coin Offering, hay varias cosas que estos ya, supongo que lo debieron haber revisado en otros términos. Voy a pasar rápido al respecto. Como podrán ver, yo no soy fanático de este mecanismo de hacerse de fondos, ¿no? Es importante, bueno, esto tiene que ver también con la parte de los ICOs, ¿no? Vamos a pasar al siguiente. Estas son algunas estadísticas de los ICOs en 2017. Hay mucha inversión en ICOs, en criptomonedas, en ese tiempo. Como les digo, ahorita ya hay una mayor restricción, no legislativa, pero sí legal, de lo que es el uso del ICO para recaudar fondos, ¿no? No es muy diferente a los web IPOs que había en los 90s, cuando recién se inauguró el Internet, ¿no? Tenían otro nombre, pero pues eran esencialmente lo mismo. Yo hago un proyecto, hago un white paper y con un white paper me hago de cientos de millones de dólares. Y si soy correcto, o vamos, si realmente quiero hacer el proyecto, pues utilizo esos fondos para desarrollar el proyecto. Pero más frecuente que infrecuente se daba el caso de que esos fondos se extraviaban, ¿no? O que no iban para el objetivo que se había planificado, lo cual tiene implicaciones legales, porque al final de cuentas es una promesa. Tú estás invirtiendo eso para que yo desarrolle este proyecto. Y si yo termino desarrollando otra cosa porque por mi naturaleza startup tuve que adaptarme, entonces ¿dónde queda esa promesa inicial?
Entonces, hay una situación legal ahí delicada con los ICOs. Vamos a pasar a la siguiente. Está el asunto de security token, de security token o de utility token, ¿sí? En el caso de la parte de acceso, ¿no? Un security es un vehículo de inversión o es una promesa, ¿de acuerdo? Hay una definición muy precisa de lo que es security en la página de la SEC, Security and Exchange Commission de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Básicamente, ustedes invierten dinero a cambio de una promesa de acción futura. No importa que ustedes reciban o no reciban un beneficio económico, ¿sí? En ese sentido, un ICO, recuerdo un ICO muy atípico de una persona que generó un token y dijo, yo no voy a hacer nada con el dinero recaudado y me voy a sentar en mi trasero, ¿sí? Entonces, no recaudó mucho, no recaudó millones de dólares, pero sí recaudó unos $20,000 ese ICO, ¿verdad? Probablemente ese sea uno de los ICOs que no tuvo fallas o en el que no fue fraude, ¿no? Pues se fue franco desde el principio. Es diferente a los utility tokens o a los access tokens, ¿no? Por ejemplo, el acceso temprano a productos y servicios. Al final de cuentas termina siendo otra promesa, ¿no? Compras un access token, pero al final de cuentas partes de la premisa de que va a existir ese token. Está en una zona gris legal, ¿sí? Está en la parte de los incentivos que se alinean. Hay varias cosas. Voy a pasar al siguiente slide. ¿Sí? Hay varias formas. El ICO como ICO está... si no se tiene vamos a platicar de un poco de la parte legal de los ICOs, ¿sí? Los ICOs, como tal, es una solución tecnológica, no es una solución legal, ¿sí? Ni es una solución financiera. Tecnológicamente uno puede hacerse de fondos, pero estaría incumpliendo en muchas jurisdicciones la legislación. En el caso de México se incumpliría la ley FinTech, ¿de acuerdo? Dependiendo de los montos, obviamente. Entonces, si alguien quiere fondearse utilizando ICOs, tiene que estar familiarizado su equipo jurídico con las leyes aplicables y tiene que cumplirlas. La parte tecnológica del ICO es lo último, ¿sí? Primero tienen que hacer la estructura de negocio correcta, la estructura de sus promesas adecuadas y después, cumpliendo con la legislación, cumpliendo con todas las premisas que la legislación establece, y posteriormente es cuando entran a la parte de la implementación, ¿de acuerdo? Hay varios mecanismos en la implementación que pueden ayudar a resolver el problema. Si ustedes son desarrolladores y están planeando hacer un proyecto fondeado con un ICO o algo que se le parezca, va a ser una situación importante que consideren que si no conforman una empresa, ustedes son legalmente responsables de lo que ocurra con ese levantamiento de capital por la totalidad de su patrimonio. Si fundan una empresa, lo único que tienen en riesgo es el capital que aportaron a la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, con ICO o sin ICO, lo más importante, o más bien una forma de ustedes protegerse de liability civil y mercantil que implica establecer un negocio, es que ustedes conforman una empresa. Vuelvo a repetirlo. Si no conforman una empresa, los desarrolladores que participaron en ese proyecto son responsables mercantilmente por lo que ocurra con ese negocio hasta por la totalidad de su patrimonio. ¿Sí? Okay. En ese caso, los fideicomisos entran como una solución también. El ICO es una espada de doble filo por las cosas que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo el asunto de OneCoin, los pump and dumps y todas esas situaciones ilegales. Ok.
Las limitaciones de los ICOs, pues, les digo, está en una zona gris de la legislación, ya en una zona no tan gris. Está muy definido lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿de acuerdo? A final de cuentas, los ICOs, les digo, es una solución tecnológica, pero tiene que estar completa con una solución empresarial, con una solución jurídica, con una solución financiera. ¿Sí? Ok. Si ustedes son usuarios que quieran invertir en criptomonedas, la parte de los ICOs pues tiene inconvenientes porque no hay un lugar donde ustedes puedan revisar la reputación del equipo de desarrollo, ¿sí? O la reputación del proyecto en particular, ¿de acuerdo? Entonces, es necesario que tomen la información, hagan su propia investigación y ustedes tomen sus propias decisiones, ¿de acuerdo? Esa es una información de la capitalización total del mercado de criptoactivos, ¿no? Hasta el 2017. Bien, creo que aquí podemos hacer una pausa para preguntas. Vamos a tomar 3 preguntas. Paulette, si quieres, tú escoge las 3 preguntas que más te gusten. Vale, a ver, ¿quién serán los sortudos? Vamos a ver una pregunta. A ver. Una buena. Esa de Alejandro Vázquez está interesante. Joel Herrera también. A ver, dale. Ok, Alejandro Vázquez. Hoy, ¿cómo se valida la identidad de 2 o 3 firmantes en un contrato, por ejemplo, para compraventa de un terreno? ¿Ya no se ocupa el notario? ¿Cuál es el alcance de estas aplicaciones? Por ley, se necesita el notario, ¿sí? La parte de la notarización de las escrituras es algo que se requiere por ley, ¿sí? La parte de la identidad de 2 o 3 firmantes, para transacciones, pues se puede hacer a través de una cartera multisignature, o se puede utilizar mecanismos como threshold signatures, o mecanismos como Shamir, distribución de secretos de Shamir. Entonces, en ese sentido, hay varios mecanismos tecnológicos para poder hacer 2 de 3, 3 de 3, 3 de 5, las transacciones, ¿sí? Para que pueda ser utilizado blockchain como registro público, pues tiene que haber un cambio en la legislación y tiene que haber una madurez de la tecnología primero, obviamente, ¿no? Bien. ¿Otra pregunta, Paulette? Y aquí hay una de Teresa. ¿Cuál es la diferencia entre un ICO y crowdfunding? Crowdfunding es el concepto en el que se fondea un proyecto a través de recabar dinero de muchas personas, ¿sí? Podríamos decir que es un fondeo, es un fondeo distribuido, es un fondeo entre múltiples entidades, ¿de acuerdo? Que ese fondeo puede ser ICO o puede no ser ICO. O sea, hay aplicaciones, hay páginas web que, o sea, el concepto de crowdfunding viene antes del concepto de ICO, ¿no? ICO es una forma de ser una especie de crowdfunding. Es importante señalar que el crowdfunding está legislado también en la ley FinTech en México. Diego Porras pregunta, ¿Waze puede involucrarse muy bien en el tema de compartir los datos del conductor para las diferentes productoras de vehículos, hablando del tema Vehicle Data Sharing? Bueno, ese es como un comentario, ¿no? Sí. Y Pablo Godínez pregunta, ¿hay bancos mexicanos que ya estén usando blockchain en su operación? Sé que por ejemplo, BBVA tiene un laboratorio de innovación donde invitan a startups y hay varios proyectos que utilizan blockchain. ¿Qué tanta adopción tengan? Lo desconozco, ¿sí? Los bancos son muy lentos en la adopción de tecnología y con justas razones, ¿sí? Tienen a su resguardo fondos de las personas, ¿sí? Realmente si hay una falla en los bancos, o sea, personas se mueren, ¿de acuerdo? El hecho de que falten fondos para una empresa puede hacer que haya desempleo, puede ser que haya incluso muertes,
ya muy indirectamente, pero está relacionado con el asunto de los fondos. Entonces, tienen que ser muy cautos en la adopción de nueva tecnología. Ok, ¿Pasamos a la vale. siguiente? Sí. Gracias. Bueno, vamos a continuar con la presentación y ya después seguimos con preguntas. Gracias. Excelente. De nada. Continuamos con la parte de leyes y reglamentos. ¿Sí? Money Transmitter License, la licencia de transmisión de dinero, ¿de acuerdo? Esto, ya hoy en día, la ley FinTech mexicana está muy armonizada con las leyes FinTech en Estados Unidos y en la Unión Europea. Y diferentes jurisdicciones están subiéndose más o menos al mismo nivel. Hay detalles, hay diferencias, algunas son importantes, otras son más light, pero se está llegando a una especie de consenso con respecto a lo que tendría que ser, es principalmente dos temas fundamentales, ¿sí? Prevención del lavado de dinero y reducción del terrorismo o prevención del terrorismo, ¿de acuerdo? Que ese es el origen del por cual existen este tipo de legislaciones tan puntuales, ¿no? Entonces, es importante conocer la legislación donde estén. La parte de antilavado de dinero es la legislación que establece los mecanismos a través de los cuales se puede detectar a las personas que lavan dinero. ¿Por qué es importante detectar a las personas que lavan dinero? O no a las personas, a las entidades, porque muchas veces son empresas las que lavan el dinero, ¿no? El lavado de dinero, pues, es básicamente un fraude al Estado. Y en cierta medida podemos decir que es un fraude a la sociedad. Algunos podrán dar ese argumento, ¿no? Lo que es un hecho es que cuando una persona, el proceso de lavar dinero es básicamente vender productos y servicios, tener ingresos y no reportarlos como ingresos a la institución fiscal, o sea, al IRS en Estados Unidos o al SAT aquí en México, ¿no? De manera que no tengan que pagar el 25, 35, 45 o 60% de impuestos, dependiendo de la jurisdicción, que corresponde a los ingresos, ¿no? Y es importante esto porque la base de las personas, de las entidades que pagamos impuestos, pues realmente es reducida y tenemos que sostener todo el aparato gubernamental, todo el Estado, ¿sí? Es independiente del tamaño del Estado, ¿sí? O sea, no estamos hablando aquí de que si el Estado, el gobierno debería ser grande o el gobierno debería ser pequeño. Estamos hablando de que hay personas que en las reglas actuales, que tienen que pagar impuestos, deciden no hacerlo. Y eso es un crimen fiscal, ¿de acuerdo? Entonces, hay mecanismos a través de los cuales los diferentes países entran comparten información para detectar entidades que laven dinero. Know Your Customer también tiene que ver con la parte de prevención del lavado de dinero para evitar sobre todo para la prevención de terrorismo, ¿no? O sea, ¿cómo te voy a dar un préstamo si no sé ni quién eres? ¿Sí? Anteriormente no había esos problemas porque pues, todas las transacciones eran físicas, ¿no? O sea, tenías que ir al banco para solicitar un préstamo, cosas por el estilo, ¿sí? O invertir. Ahora con Internet no sabes tú ni quién está del otro lado del teclado, ¿no? Del otro lado de la pantalla. Entonces, es necesario evaluar el riesgo del cliente para no poner en riesgo a los demás clientes, identificar a los clientes y estar atento a comportamientos anómalos, ¿sí? Porque puede haber impersonación o robo de identidad al respecto. La parte de AML y KYC, o sea, antilavado de dinero y conoce tu cliente, son las legislaciones más relevantes que tienen que ver con los asuntos relacionados con ICOs. ¿Sí? BitLicense. Esa es la parte del estado de Nueva York. No voy a entrar mucho en detalle al respecto. Está en proceso de revisión esta legislación, ¿sí? Se hizo muy, muy estricta, de manera que muchas de las startups que había de criptomonedas y de blockchain tuvieron que salir del estado de Nueva York. Porque ya lo están moderando un poco. Noticias viejas. Bueno. ETF. Los ETFs es un Exchange Traded Fund, ¿de acuerdo? Que podemos decir que es como una especie de fondo de inversión que está ligado a un conjunto de valores. Por ejemplo, ustedes pueden hacer
comprar participación en un fondo ETF de plata. Y este fondo lo que tiene es un porcentaje de su capital, lo tiene invertido en varias compañías mineras, otro porcentaje de su capital lo tiene en plata real, otro porcentaje de su capital lo tiene en joyerías, por ejemplo. ¿Sí? Eso es lo que es un ETF, un portafolio de inversión que se puede acceder no en banca privada, sino a través de la bolsa de valores. ¿Sí? Ha habido muchos intentos, principalmente por los hermanos Winklevoss, de hacer un ETF de Bitcoin. Y hasta ahorita ha sido rechazado. ¿Sí? Bien. Hay aquí algunos fondos que pueden invertir en tecnología blockchain, no en criptomonedas, en tecnología blockchain. ¿Sí? Hay varias empresas que están dedicadas a hacer investigación y desarrollo en tecnología blockchain, y hay fondos que pueden invertir de manera tradicional en esas empresas. Hay diferentes perspectivas. En Arizona es muy abierto a la parte de criptomonedas, incluso para utilizarlo como evidencia, ¿de acuerdo? Vermont también utiliza los datos de blockchain como representativos de los hechos legales, ¿no? Aquí tiene que ver, blockchain se refiere también a los blockchains privados, y si se refiere a los blockchains privados, pues es muy fácil, de alguna manera, modificar los blockchain, la información, no modificar los blockchains privados, sino reinicializar la información de los blockchains privados, ¿sí? Habrá que revisar a detalle ese punto. ¿Sí? Entonces, hay varios puntos, perspectivas globales adecuadas con respecto a la parte de blockchain. En Londres, en Suiza, hay varios proyectos gubernamentales que buscan atraer más inversión y más startups. Pero independientemente de eso, están buscando de alguna manera incorporar o tratar de incorporar esta herramienta que nos permite tener acceso a la verdad registrada en el quehacer diario de las personas y de los negocios. Entonces, esas son buenas noticias a nivel global. No va rápido, y qué bueno que no vaya rápido. Tienen que darse su tiempo para que la tecnología pueda madurar, ¿no? Bangladesh. No hay regulación por parte del Banco Central, y si alguien se le encuentra comercializando con criptos, prisión, ¿sí? Es ilegal utilizar una moneda no gubernamental, incluye Bitcoin, ¿sí? En China, pues recordarán la persecución que hubo de los ICOs y de las criptomonedas, ¿no? En el 2018, ¿sí? Y hay varios proyectos en diferentes partes del mundo.